Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. ¿Qué son las emociones? ¿Qué relación tiene nuestras emociones con nuestro bienestar físico y emocional? Realmente es importante tener la capacidad y el conocimiento para gestionar nuestras emociones. ¿Qué vamos a lograr si nosotros tenemos una buena gestión de estas emociones? Bueno, pues aquí está el tema de este día. 7 pasos para gestionar mis emociones. Y para hablarnos de esto, alguien que sabe y que lo sabe muy bien, porque ella es logoterapeuta, tanatóloga y psicoterapeuta. ¿Quién? Pues colaboradora de Carpe Diem, nuestra queridísima Luz Aida Hernández Iturralde, quien en este día está con nosotros. Queridísima Luz, te saludo con mucho gusto. Platícame, ¿cómo está todo por allá en Cuernavaca? Hola, Bel, muy bien. Estoy contenta de estar nuevamente contigo, con tu auditorio. Es un placer siempre platicar contigo, charlar y acerca de temas tan interesantes que siempre hay en tu programa para estar siempre bien. Y en Cuernavaca estamos con agua, con mucha agua. Ha estado lloviendo mucho, pero acá estamos con mucho gusto. Y más por allá por el norte, donde estás tú, amiga. Así es, llueve rico, llueve, me da gusto porque eso hace que reverdezca todo, pero con gusto, con entusiasmo de estar aquí contigo. Oye, Luz, ¿y el clima? Llueva, truene, relampaguee o el día esté muy soleado, ¿es verdad que impacta en nuestras emociones? Muchas veces sí, fíjate, hay una forma de ver la vida siempre, ¿no? Y yo les digo, es cuando despertamos en la mañana nos vamos a poner los lentes oscuros y los lentes de colores. Y muchas veces el clima está asociado a ese pensamiento que nos dijeron desde pequeñitos, que los días grises o los días lluviosos son tristes. Claro que esto que tiene que ver desde luego con un asunto natural. El sol por sí mismo es el generador de la vida. El que haya luz, el que salga la luz en las mañanas, hace que nuestro cuerpo responda y nuestra mente responda a la vida misma. Entonces sí, cuando está nublado, cuando está más oscurito, pues nos sentimos como con menos ánimos, digamos, con menos entusiasmo por hacer las cosas. Sin embargo, somos seres pensantes y para esas cosas es para lo que sirve nuestra mente, para ponerla en función a nuestro favor. Y entonces, si yo me hago consciente de este día es nublado, pero mi pensamiento es positivo y digo, este día es nublado y es favorable porque entonces no voy a estar asoleada, porque no me va a dar tanto calor mientras trabajo, mientras salgo a hacer mis labores, mientras me transporto. Entonces le pongo lentes de colores a eso que ya está sucediendo y mentalmente puedo transformar, anímicamente puedo transformar aquello que de pronto me enseñaron que fuera terrible y lo transformo, le doy una nueva significación a aquello que me dijeron que era malo. Bueno, pues amigos de Cadena Sur, esto justamente es lo que significa gestionar las emociones. Ya Luz nos está dando ejemplos muy concretos de lo que esto significa. Pero querida Luz, es importante reconocer las emociones y es importante saber gestionarlas. Así es, Abel. Esto de saber sobre nuestras emociones, reconocerlas y gestionarlas, nos habla de la inteligencia emocional. Así como tenemos una inteligencia racional en la que nosotros basamos todos nuestros conocimientos acerca de la vida, de que, por ejemplo, uno muy sencillo, eh,
las matemáticas, 2 más 2 son 4, me ayuda en mi vida cotidiana para saber cuándo voy a pagar la cuenta del súper, cuánto tengo que pagar. Esto es conocimiento racional. Eso lo aplico día con día. La inteligencia racional nos sirve para todo aquello que es un cúmulo de conocimientos en el área práctica. La inteligencia emocional nos ayuda precisamente para saber cómo convivir, cómo vincularnos, cómo generar relaciones afectivas, emocionales satisfactorias y buenas. Entonces, pues, finalmente gestionar y reconocer nuestras emociones nos ayuda a tener inteligencia emocional. Ahora bien, tú nos hablas acá de dos categorías, fáciles y difíciles. Aquí nos estamos refiriendo a las emociones, al tipo de emociones o al tipo de gestión que hacemos con ellas, Luz. No, a las emociones. Fíjate que me gusta llamarlas fáciles y difíciles porque de pronto este asunto de decir hay emociones negativas o positivas, ya de entrada le ponemos una connotación. Y entonces, en realidad nuestras emociones no son positivas o negativas, nuestras emociones están ahí para una función humana. Y aquellas que por mucho tiempo hemos llamado negativas, como puede ser el enojo, la tristeza, el miedo, las podemos considerar como malas, cuando no son malas, cuando cumplen una función en mí como ser humano y tengo que entristecerme cuando algo triste me está pasando. Y entonces si yo le quito esa connotación de mala, puedo vivirla de manera efectiva en mi vida. Por eso es que yo le pongo emociones fáciles o difíciles. ¿Fáciles cuáles? Pues las que siempre se nos presentan eh, como, como las positivas, digamos, entre comillas. La alegría, el amor, el entusiasmo, todas esas emociones, sobre todo amor y armonía, que son las básicas, yo las tomo como fáciles. Y entonces permanecer en estas emociones me es muy cómodo porque se nos ha dado esta connotación de positiva. Sin embargo, las otras, con la connotación de negativa, las desechamos, las ocultamos o no las nombramos. Para poder tener un buen equilibrio emocional, tendríamos que observar que los seres humanos tenemos toda clase de emociones y que esas emociones cumplen una función. Y el poder observar mis emociones, el poder saber que estas emociones son solamente humanas, sin un juicio hacia ellas, sin una forma de calificación hacia ellas, me ayudará a entender que son parte de mí. Ahí está. Ahora bien, Luz, me llama la atención esto que nos envías acá, que dice parar, algo así como detenerse, notar y enfocar. O sea, todo a conciencia. Exacto. Fíjate, esto de poder tener pasos para gestionar nuestras emociones inicia con el hacer un detenerme. Cuando yo estoy observando que surge una emoción en mí, que hay una emoción que es intensa, cualesquiera que sea esta emoción, las que dijimos que eran fáciles o difíciles, me detengo, hago una pausa en mí y observo cuál es esta emoción, porque a veces, y lo hemos ya hablado aquí en este programa, ni siquiera sabemos qué emociones hay. Nos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? Cuando bien o mal no define una emoción, no define una sensación, no define un estado. Solamente es como un concepto que hemos hecho, ¿no? Bien o mal. En cambio, si nosotros paramos y nos detenemos cuando surge esa emoción, podemos observar cómo me siento. Me detengo haciendo una pausa para notar mi cuerpo, para enfocar mi atención en ese movimiento interno que surgió y decir, ¿qué está surgiendo en mí? ¿Qué está pasando conmigo? Esa Sí. sería como la primera cosa. Evidentemente, cuando estas emociones no son las difíciles, mucho más, porque cuando son las difíciles, solemos herir a otras personas, Ahí está. solemos maltratar a otras personas, Ahí está. solemos desvincularnos con las Es, emociones difíciles. es, Entonces, hacer esta pausa uh-huh. nos ayuda a no cometer estos errores.
Entonces tú sugieres, por ejemplo, estoy enojado, estoy enfadado, detenerse ahí, enfocar, descubrir qué está causando este enfado, pero también de qué manera esta emoción puede impactar o puede afectar a los seres que tengo alrededor. Híjole, en el momento de la emoción, precisamente como es un movimiento de energía, sería difícil lograrlo. La invitación es como esta reflexión antes. Si yo me hago consciente de observar mi cuerpo, cuando surja una emoción, solo detenerme. Porque Bien, si difícilmente me podría poner a analizar bien. la serie de consecuencias que suceden. Eso podría hacerlo antes. Pero en realidad en el momento en que surge la emoción es solo detenerme, observar qué estoy sintiendo. ¿Me estoy enojando? ¿Me estoy alegrando? ¿Tengo Bien, miedo? O bien. sea, poder como detenerme a ver qué es lo que me está sucediendo, qué está surgiendo en mí. Y algo que ayuda a lograr eso es respirar y respirar hondo. Exacto. Respirar hondo tiene que ver con esta parte donde ya me detuve y entonces observo que una energía está emergiendo en mi cuerpo. Si yo noto esa energía, respiro, me ubico en donde estoy y entonces pongo en este asunto la intención de ver qué me está sucediendo. A ver, ya respiré y ya tengo ahora la intención de ver hacia dónde está surgiendo esa emoción. ¿Qué es lo que está produciendo a mí? ¿Qué sensaciones corporales vienen? ¿Cuál es la intención de la respiración? Es como observar. Ah, ¿puedo respirar o tengo el pecho apretado? Ah, ¿puedo respirar? Pues me siento muy eufórica. Ah, ¿puedo respirar? Y entonces con esta intención que le ponemos a la respiración puedo empezar como a identificar las sensaciones corporales que vienen a mí. Y ahora sí, lo que se comentaba hace un rato, ¿no? Tomar conciencia de la emoción, preguntarse, ¿qué siento? Exacto. Una vez que nosotros ya podemos respirar, la respiración es un vehículo o un puente que nos ayuda a estar presentes en nuestro cuerpo. Entonces, estando presentes en nuestro cuerpo, ya puedo tomar conciencia de que mis pensamientos dicen algo. Y también mi sensación corporal, mis sentimientos dicen algo. Y entonces preguntándonos, ¿qué siento? ¿Qué me está pasando? Tengo miedo, tengo enojo, tengo frío quizás, o sea, a lo mejor es algo solamente corporal, o el frío a mí me produce desasosiego porque me recuerda cuando me quedé caída en un charco y entonces sentí mucha vergüenza, o sea, vaya, toda esta toma de conciencia de saber qué siento, quizás me lleve un poco más a tener conciencia de dónde surge esta emoción. ¿Esto me conecta con algo que ya me pasó o es algo que está sucediendo en el momento presente? Tomar conciencia tiene que ver con sentir completamente lo que está sucediendo en mí, ¿Y qué hacerme significa? cargo de lo que está pasando en mi cuerpo, ¿sí? Ahí está. ¿Y qué significa entonces aceptar y permitir, Luz? Ok, cuando ya vamos en esta parte de la aceptación y del permitir, es ya observé mi emoción, pero justamente por esto que te hablaba en un principio del juicio que ponemos acerca de las emociones, muchas veces ni siquiera queremos tener esa emoción. Ejemplo, yo me sentí con miedo porque me hablaron muy fuerte. Mi jefe me habló muy fuerte y entonces me siento atemorizada y siento esa sensación en la que mi pecho se aprieta, mi estómago siente un hueco, me siento como si mi cuerpo se hiciera pequeñito. Ya observé todo esto, ya tomé conciencia. Pero de pronto ya cuando tomé conciencia, el paso de aceptar cómo me siento es un poco más difícil porque todo esto habla de una
concepción de que esto está mal. O sea, yo serme pequeñita y sentirme con un hueco del estómago está relacionado socialmente o nos han enseñado que eso está mal, que sentirse así es ser débil, es no ser aventado o no ser no estás liderando, te estás apocando, te estás haciendo pequeño y sin embargo es algo que estamos sintiendo. Entonces tendemos a rechazar esa emoción, esa sensación, ese estado en el que nuestro cuerpo nos está alertando para algo. Pero como tenemos un concepto de ello, como hemos pensado que es de cierta manera, inmediatamente lo rechazamos. La invitación para poder gestionar las emociones es no juzgar tu emoción, es no ponerle una etiqueta y no decir esto está mal, sino poder ver esa emoción y decir, solo estoy teniendo miedo. Cuando yo me digo a mí misma, estoy teniendo miedo, está bien tener miedo, porque esta situación de que me griten, de que me exhiban o de que me pongan en un estado pues al límite, es humano que yo tenga miedo. A lo mejor, posterior a eso tendré otro estado, pero en este momento en que observo que tengo miedo es, ok, tengo miedo, acepto que tengo miedo y permito que el miedo esté en mí. Amigos de Cadena Sur, en este día la tanatóloga y logoterapeuta Luzaida Hernández pues nos está hablando de este tema, 7 pasos para gestionar mis emociones. Ya hemos recibido varias estrategias, varias recomendaciones que nos ha dado ella, solamente faltan 3, pero vamos a hacer una pausa y les vamos a pedir que nos la comparta aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Elige lo mejor para tu futuro. Conoce la propuesta educativa del Centro de Estudios Universitarios Morelos. Te esperamos en Boulevard 17 de Abril, número 1, en la Colonia Los Pilares de Jojutla, Morelos. Opina informes al 734-34-411-54. Inscripciones abiertas. Forma parte de la comunidad CEUM. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem y el tema de este día, 7 pasos para gestionar mis emociones. Y la tanatóloga y logoterapeuta Luzaida Hernández nos está hablando pues de la importancia que tiene conocer estos pasos, estas estrategias para saber gestionar esas emociones. Luz, qué importante es lo que dices acá. Darme cariño. Y te vamos a pedir que nos expliques también esto de la autocompasión, porque podría ser malinterpretada por el significado que le damos a la compasión, ¿no? El autocompadecernos. Luz. Así es, a ver, bueno, esta parte de darme cariño es como esa parte posterior al aceptar y al permitir la emoción. Cuando yo puedo aceptar mi emoción sin juicio, sin oponerme a ella, le puedo dar un lugar en mí. Y entonces al darle un lugar en mí como ser humano que soy, como humana que soy, me puedo dar cuenta que cualquiera de mis emociones me constituyen humana. Y entonces soy digna de ser amada con todas mis emociones, no solo con las que se clasificarían buenas o con las que se clasificarían malas. Yo soy digna de ser amada por ser solamente un ser humano, por ser una humana en este planeta. O sea, mi calidad de digna, que ya la han platicado por allá mi maestro y compañero Mauricio Carvajal en alguna entrevista contigo, esta cualidad de ser digna es solo por el hecho de estar en este planeta y ser un ser humano. Entonces, darme cariño a mí misma y no enjuiciar la emoción. O sea, decir, yo puedo con esto, esta emoción es mía, está surgiendo para algo
que tengo que hacer conmigo misma, para algo que tengo que gestionar hacia mí misma, para algo que tengo que observar hacia mí misma. Nuestras emociones son como un aviso de aquello que va a seguir después. Y entonces tener esta autocompasión no es como tener como tú decías hace momentos, considerarte como algo más pequeño o algo menor. La compasión tiene que ver, contrario a lo que nos han enseñado de tener como una cosa de pequeñez, al contrario, la compasión tiene que ver con esta parte de nosotros que puede acompañar, ser como el otro, con pasión, tener la misma pasión que tiene el otro hacia una situación que tenerla yo mismo. Es decir, si la pasión hacia el miedo es algo que le rebasa, tener esta pasión de decir, me rebasa, puedo tener ese apapacho hacia mí, decir, me rebasa y me siento casi inmóvil, o me rebasa el miedo y me da tanto miedo que me siento pequeñita. Y como solo reconocer y dar nombre a la emoción, ayuda para no estar en el juicio, no querer quitarla del lugar. Saber abrazar, digo yo, abrazar la emoción es quedarte con ella por un momento sin querer sacarla de tu cuerpo, sin querer moverla del lugar, sin rechazarla, sin querer darle un juicio, solamente teniendo esa misma pasión que tendría un ser amoroso, tenerlo tú misma hacia ti. Ahora bien, Luz, nos dices acá soltar, soltar, eso es lo que hace falta en esto de las emociones, pero pues a veces uno lo quiere, pero no sabe cómo. Ok, una vez es que si seguimos los pasos uno a uno en este camino de los 7 pasos para gestionar las emociones, es mucho más cercano el poder soltar. Lo que sucede es que casi siempre, sin haber hecho esta revisión de respirar, de conectar, de aceptar y de autocompasión, nos queremos saltar al paso de soltar. Ya, quiero soltar la emoción porque no la quiero en mí. Entonces eso es por lo que no es fácil, Abel, porque nos saltamos los otros pasos, porque queremos llegar al soltar y que esta emoción salga de mí sin haber pasado por los otros pasos, de tomar conciencia, de respirar, de aceptar y dar un lugar a la emoción y de tener esa parte de autocompasión hacia nosotros mismos. Nos saltamos directamente al, ya no la quiero aquí, que se suelte. Y entonces por eso nos cuesta tanto trabajo. Cuando hemos hecho estos primeros 5 pasos, soltar me va a implicar sentir un vacío. Cuando nosotros soltamos, desatamos un nudo, queda el nudito, la cuerda como un poquito marcada. O cuando quitamos de algún lugar algo que le llenaba, va a quedar un espacio vacío. Eso le tenemos mucho miedo. Se nos ha enseñado en esta sociedad a siempre tener como cosas que decir, cosas que responder, asertividad, ser líder. Y entonces ese momento en donde no sé, solo sé que no sé nada, dijera un filósofo, nos da así como susto. Pero justo este momento del vacío, el momento en el que, ¿y ahora qué hago con esta emoción? O sea, ya me di cuenta que tengo miedo, ya le di un lugar, ya la nombré, ya ahora fui amorosa con mi miedo. Dije, ok, tengo miedo, puedo estar en miedo. Ya que lo reconozco, ya estoy lista para decir, ¿y ahora qué voy a hacer con este miedo? ¿Lo quiero para mí? Evidentemente no quieres que permanezca. Entonces es cuando estás dispuesto a soltar. Esto que me da miedo, lo puedo soltar, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué voy a sentir? Entonces este vacío y este espacio que hay entre la transición a otro estado es un momento incómodo, porque desde luego que nos compromete para hacernos consciente de nuestro espacio interior.
de volver a nosotros y de decir, ay, ¿qué verdaderamente me llevó a esta situación? ¿Qué verdaderamente me puso enojada o miedosa? O sea, si queremos completar este círculo de los 7 pasos, este paso de soltar nos va a llevar a vernos a nosotros. En dónde estuve mal, qué hice bien, qué me molesta del otro, porque justamente ya lo habrán hablado muchas especialistas en este programa, lo que vemos en los otros no es más que el reflejo de nosotros. Entonces, esto que estoy viendo afuera, eso que me produce tanto miedo, es algo que está en mí. No es algo que está allá, no es que el grito de fulanito sea lo que me produzca miedo, sino es algo que está en mí que yo no he resuelto. Entonces, este vacío y este espacio en el que volvemos a nuestro interior es comprometedor, por eso nos cuesta tanto soltar. Sin embargo, si vamos hacia soltar, avanzaremos en nuestra inteligencia emocional. ¿Y por qué hablas acá sobre actuar o no actuar, Luz? Actuar o no actuar, que es nuestro último paso. Porque una vez que vamos a nuestro interior, definitivamente vamos a encontrar una respuesta. Entonces, cuando hemos hecho acciones a favor o en contra de otras personas, lo sabemos. Sabemos en nuestro ser interior que algo estuvo bien o que algo estuvo inadecuado. Este responder ante la vida nos va a significar una responsabilidad. Entonces, a veces, al encontrarnos en ese último paso, es cuando decimos, híjole, le ofrezco disculpas a ese que le grité, o híjole, le voy a tener que decir a mi jefe que no me gusta que me grite. Entonces, a veces llega ese momento en el que dices, ¿actúo o no actúo? En el aspecto de, por ejemplo, este ejemplo que yo les puse del miedo a que alguien me grite, hacerme responsable es decir, bueno, yo no voy a actuar en contra de la otra persona diciéndole, tú me haces que me dé miedo. Eso es mi responsabilidad. El tener miedo de los gritos del jefe es mi responsabilidad. ¿Qué sería otra cosa también de mi responsabilidad? Una de dos, moverme del lugar a donde no haya una persona maltratadora, que casi siempre hacemos eso, nos vamos del lugar a, ay, no, este jefe es insoportable, ya no le voy a aguantar más sus groserías y me voy y dejo el trabajo. Pero, oh, sorpresa, que la vida nos pone nuevamente otro jefe que grita, ahora peor, ¿no? Entonces ahí es cuando tendríamos que actuar y hacernos responsables como adultas que somos en decir, ¿sabes qué? Pues a mí no me gusta que se me grite cuando estamos hablando de cosas de trabajo. Si quieres tener una conversación conmigo, puede ser en los términos de no alzar la voz. ¿Que eso implica responsabilidad? Sí. ¿Que eso implica actuar? Sí. Y entonces a veces en ciertas situaciones tendremos que actuar y en otras no. Por ejemplo, se me ocurre que en qué no voy a actuar, en decirle al jefe que él es responsable de que yo sienta miedo. Ahí sí no, ahí me quedo con lo mío y me hago responsable yo. Pues yo tengo miedo de la gente que grita, porque cuando era pequeña había muchos gritos en mi casa y eso me ponía en una situación en la que yo no podía hacer nada. Entonces ya reconocí de dónde viene esa situación en la que los gritos me dan miedo, en donde los gritos te hacen como si fueran solamente para mí algo que me invalida. Cuando me doy cuenta que yo soy adulta, cuando me doy cuenta que yo tengo una responsabilidad ante este miedo, entonces puedo actuar en consecuencia y pedir a la persona que le está gritando, oye, conmigo no funciona así. Ahí está. Hay una reflexión, Luz, que dice, todo mundo te pregunta si acabaste la carrera, si te casaste, si tienes hijos, como si la vida fuera una lista de supermercado. Nadie nos pregunta si somos felices. Y nosotros queremos preguntarte, Luz, ¿cuál sería el mayor aprendizaje que hasta ahora la logoterapia
te ha dejado a ti como persona, como Luz? Bueno, el darme cuenta que a veces el sentido de vida lo imaginaba como algo grandioso, como algo extraordinario, como hacer una obra casi monumental por la humanidad. Y a lo largo de la experiencia de aprender la logoterapia me di cuenta que el sentido de vida lo da lo que a ti te apasiona, sea pequeño o sea grande. Dicen por ahí, eso que harías a pesar de que no te pagaran ni un centavo, eso que harías que te llena el alma y el corazón. Entonces la logoterapia me mostró que eso que me llena el alma y el corazón es mi sentido de vida, y que en este caso es eso, compartir con la gente lo que yo he aprendido. Eso me llena el alma y el corazón, y lo haría 1000 veces sin que me pagaran un peso, ¿no? Entonces eso es para mí mi sentido de vida, el compartir la experiencia y el aprendizaje que he acumulado en mi vida, sea poca o sea mucha, y que pueda eso ayudar a que otra persona pueda vivir mejor. Qué gran aprendizaje y qué gran valor. Amigos, les dejamos aquí la tarjeta de presentación de la logoterapeuta y tanatóloga Luzaida Hernández. Vivan la experiencia de recibir un programa de capacitación con ella. Verdaderamente ella está en la mejor disposición de escucharles, de hacerles un diagnóstico de lo que necesitan, porque muchas veces nosotros vivimos toda una vida y morimos sin darnos cuenta cuánto pudimos haber dado o cuáles eran todos nuestros talentos que pudimos haber puesto al servicio de los demás, y morimos así sin haber sabido eso. ¿Estás de acuerdo, Luz? Sí, y que eso es en realidad el sentido al que los seres humanos estamos llamados, a crecer en nuestro entendimiento de la vida, y si podemos, a compartirlo. Bueno, Luz, pues una vez más aquí en Cadena Sur, todo el equipo que conforma esta empresa te da las gracias por estar aquí con nosotros, por traernos esta información, por darnos luz, por darnos pues ese sentido, esas recomendaciones, esas estrategias que nos ayudan a encontrar ese sentido, esa plenitud en la vida. Te agradecemos una vez más, y por favor despídete del auditorio como tú quieres hacerlo. Pues con mucho gusto nuevamente de que estén con nosotros y decirles eso, la inteligencia emocional nadie nos la va a enseñar. Es como tips que se dan, pasos a seguir, pero que si yo no los sigo y yo no los pongo en práctica, difícilmente construiré inteligencia emocional. Inteligencia emocional es un clavado hacia mí misma, hacia mi interior, hacia conocer qué cosas me constituyen como ser humano, qué emociones hay dentro de mí, cómo puedo yo poner estas emociones para mi propio bienestar, para mi propio crecimiento y en función a las otras. La invitación siempre será: echémonos un clavado hacia nuestro ser interior, porque ahí está la riqueza de la vida. Muchas gracias, Luz. Y hasta la próxima. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.